Buenos días con todos. Quería agradecer a Luis Herrera y a su comité organizador por haberme invitado a participar en este simposio y particularmente por compartir la mesa con Liuba Cohen, que nos ha traído desde su perspectiva, como se decía en la mañana, desde su perspectiva personal, no solamente de las ciencias sociales, su propia experiencia, y es interesante escuchar desde su propia experiencia analítica como paciente, ¿no?, que nos deja pensando. Y me quedé con una idea de los personajes construidos y si siempre no hay esta situación en el análisis de personajes construidos, ¿no? Bueno, quería diferenciar lo que podríamos reflexionar del cuerpo y vínculo desde el psicoanálisis, en lo cual nos vamos a encontrar con varias teorías, de lo que se refiere al cuerpo y vínculo psicoanalítico, es decir, lo que sucede, como decía Liuba, al interior de nuestro trabajo clínico, tanto de parte del paciente como del analista. La existencia del cuerpo, sea cual fuere el acercamiento, está ligado al otro, a una relación. El ser humano, para subsistir corporal y emocionalmente, necesita de la presencia y vínculo con el otro. El desarrollo psíquico del que se ocupa el psicoanálisis parte del cuerpo. El yo es primero que nada, nos dice Freud, un yo corporal. El cuerpo está al inicio del desarrollo del individuo como persona. Al referirnos al cuerpo, se nos abre un abanico de significados. El cuerpo también, como lo hemos visto, recibe significados de la cultura y desde diversas disciplinas. Hablamos del cuerpo desde su concretud y le damos un lugar central cuando nos referimos de manera simbólica, como cuando hablamos del cuerpo de una cosa o del espíritu de cuerpo. Hace algunos días leí en la carátula de un suplemento de un periódico, en grandes caracteres, El cuerpo habla, Festival de Danza. Acompañaba el texto figuras de bailarinas pintadas en los dedos de las manos en diferentes posturas. La afirmación abre el cuerpo corresponde a la realidad externa. Es evidente que a través del cuerpo y su movimiento se pueden expresar sentimientos, conceptos, emociones, y no solo en la danza, en la escultura, la pintura, que utilizan las manos, la fotografía, la mirada, la música, el oído. Recuerdo que hace unos años visité a un apreciado profesor y vi encima de su escritorio una escultura de unas manos, regalo de sus alumnos, manos abiertas, que simbolizaban su capacidad de estar abierto, de dar y de recibir. El cuerpo asimismo expresa afectos a través de gestos, cariño en un beso, solidaridad en un abrazo, cólera en un golpe, vergüenza en un rostro enrojecido, tristeza en las lágrimas, alegría en las carcajadas. Podemos, por convenciones sociales compartidas, leer y entender estos gestos. Estamos ante manifestaciones que podríamos describir a un cuerpo hablante, que se manifiesta creativamente, que puede ser leído, interpretado, que integra lo biológico, lo psíquico, lo cultural. Pero para llegar a esas expresiones simbólicas interpretables, el cuerpo, germen de la persona total, de sí mismo, se desarrolla física, emocional y socialmente. Este proceso está mediado por el vínculo con un otro. Sabemos que un recién nacido no vivirá si no hay quien lo alimente, lo abrigue, lo cuide. Es la inermidad con la que nacemos. El desarrollo emocional y psíquico necesita asimismo un otro disponible emocionalmente. Diversos autores al interior del psicoanálisis plantean cómo es ese desarrollo de la persona desde ese cuerpo originario, como el cuidado, la presencia emocional, el sostén, el reverí materno, la libidinización, ejercidas por un otro, son esenciales para este desarrollo del individuo, de su capacidad de vivir, de pensar, reconocer y nombrar sus emociones, de identificar y procesar el dolor. Serán los vínculos con una madre suficientemente buena o sustituto, cuya presencia y ausencia temporal son indispensables para el proceso de integración psique-soma, de una mente que habita el cuerpo, dando lugar a la personalización y a la subjetivación.
facilitando así el desarrollo de la creatividad, del crecimiento personal y social. Cuando hay fallas importantes en las relaciones tempranas, la vinculación mente-cuerpo se bloquea, la personalidad se escinde, dejándonos a merced de impulsos que pueden ser muy destructivos, sea hacia el exterior o al interior de uno mismo. Encontraremos diversas manifestaciones producto de estas fallas en los vínculos tempranos. Hace ya algunos años publiqué un artículo en una revista de psicoanálisis titulado ¿Habla el cuerpo? A diferencia de la afirmación a la que me he referido, habla el cuerpo aquí aparece como un interrogante. Si bien cuando uno consulta a una persona en el consultorio, tenemos una primera información que proviene de nuestra percepción sensorial, apariencia corporal, vestimenta, mirada, gestos, tono al hablar, descubrimos en el trabajo clínico cotidiano otras manifestaciones corporales en las cuales no aparece claramente esa información o un significado a develar. En la mañana hemos visto que además se hablaba, por ejemplo, de la vestimenta que puede esconder, no mostrar, ¿no? Nos encontramos con comportamientos, gestos, síntomas psicosomáticos de diversa importancia, dolores corporales, problemas alimenticios, aparentemente sin un sentido o significado precisos. Situaciones que nos interpelan continuamente acerca del mundo interno de nuestros pacientes. Convoca otra mirada que pasa necesariamente por el establecimiento de un vínculo. McDougall, psicoanalista que ha trabajado muchos años en Francia, se pregunta con qué tipo de escucha el psicoanalista oye el cuerpo de los analizados y los mudos mensajes del soma. Por un lado, se estaría refiriendo a un cuerpo que de alguna manera busca ser escuchado. Un dolor físico, la paralización de un miembro, un mareo, una ceguera, podrían ser situaciones interpretables. Estamos ante un significado a develar, una historia a descubrir, expresiones de un conflicto interno que se trata de reprimir. Es lo que podemos ver en la histeria descrita por Freud. El cuerpo es leído desde su síntoma. La autora señala que en las creaciones histéricas el soma le presta sus funciones a la psique con la finalidad de traducir simbólicamente los conflictos pulsionales. Hablamos de síntomas conversivos, que para Lieberman supone un aparato psíquico con capacidad simbólica. El cuerpo es tomado aquí como la pantalla de un sueño y el problema está centrado en la represión. Pero hay síntomas que no tienen un significado explícito, casos en los que podríamos decir que el cuerpo murmura, grita, cuando el problema está ubicado en la escisión, manifestaciones que llaman nuestra atención y que serían expresión, indicadores de una inhibición o una detención del desarrollo. En estas manifestaciones tenemos el área de las llamadas enfermedades psicosomáticas. Martí, de Mussan, David, psicoanalistas de la Sociedad Psicoanalítica de París, señalan que existiría en estos pacientes un bloqueo en la capacidad de elaborar las demandas instintivas que el cuerpo le dirige a la psique. Habría en el paciente psicosomático una imposibilidad de insertar experiencias afectivas corporales en el código lingüístico. Para Winnicott, lo que constituye la enfermedad es la persistencia de una escisión en la organización yoica. La integración psicosomática será el logro de la residencia de la psique en el soma. Podríamos mencionar de otro lado el cuerpo silenciado, los mudos mensajes del soma de los que nos habla McDougall, no el cuerpo en silencio, que como me decía un colega médico sería la expresión de salud, sino silenciado, encerrado en sí mismo, sin contacto con el exterior como en los procesos autistas. Habría en el autista un cuerpo sin representación mental, situación reveladora de una carencia y que va a ser leída por algunos dentro de estrategias defensivas. Tastin describe al niño autista mudo al comienzo del tratamiento como carente de imaginación y con apariencia de no tener vida interior. En sus descripciones se enfatiza lo corporal. Se encuentran atascados en un modo de funcionamiento hiperconcretista, dominado por sensaciones. El niño autista parece un caracol metido dentro de su concha, encapsulado. La tesis básica para Tastin es que el estado autista sería una reacción frente a la percatación traumática y temprana de separación respecto a la madre amamantadora y dadora de sensaciones.
Hay un cuerpo sin contacto con el exterior y con el interior de sí mismo, interior que parece vacío. Eso también lo encontramos en los adultos con núcleos autistas encapsulados. Pienso que el cuerpo silenciado, abandonado, fruto de una gran desconexión, de una fuerte desvinculación, puede tomar el lugar de víctima y ser atacado por una mente que lo desconoce. Esta situación la podemos percibir en situaciones cotidianas, personas que realizan ejercicios excesivos que terminan por destrozar partes de su propio cuerpo, trabajo desproporcionado cuando la persona no percibe la necesidad de descanso. Recuerdo un paciente que me decía que sus manos las veía como máquinas que le servían para escribir en la computadora. No se percataba del daño que se estaba produciendo, a pesar de ser manifiesto, inclusive haber tenido varias operaciones. Otro paciente tenía las manos totalmente tomadas por una complicada alergia. Se cuidaba las uñas con esmero, pero no parecía darse cuenta de las heridas que podrían ser el grito de su cuerpo. Otro me contaba que pese a tener mucho sueño en las noches y estar muy cansado, los pensamientos no lo dejaban dormir. Sentía impulsos de levantarse a hacer cualquier cosa. Golpearse, cortarse, morderse hasta sangrar son otros ataques al cuerpo. Pero ese cuerpo puede mudar de posición, pasar de ser víctima a victimario. Para algunos, estos procesos estarían relacionados a la pulsión de muerte o a fenómenos de identificación con el agresor. Son fruto también de desconexiones, de falta de vinculación, como cuando un cerebro no envía las señales necesarias para enfrentar un peligro, o cuando una función corporal se traba. Recuerdo que otro médico me decía respecto al reflujo, que por alguna razón el cerebro no mandaba señales para que el píloro se cerrara. Cuando se le preguntaba por qué, no se sabe, se da. Actúa silenciosamente como podría ser en las enfermedades autoinmunes cada vez más frecuentes. Podríamos decir aquí, algo no funciona o funciona como una especie de enemigo interno, de enemigo silencioso. En nuestra clínica cotidiana nos confrontamos con estas diversas expresiones corporales, algunas, como decía, interpretables y otras que necesitan ser escuchadas a pesar de su silencio. Hay áreas del paciente que se vincula con nosotros y otras que requieren que ese vínculo se construya. Nos convoca a estar disponibles, demanda diferentes actitudes y participación, no solo de nuestra escucha atenta y ampliada a la no verbal, sino de nuestra mente y cuerpo para detectar y nombrar las emociones del paciente. Intentamos crear un espacio potencial en el que se construya y desarrolle un vínculo que permite el registro e inscripción de las experiencias emocionales al interior del aparato psíquico del paciente, liberando en parte al cuerpo de una función que no le compete realizar. El cuerpo entonces podrá sentir y la persona podrá reconocer y expresar sus sentimientos. El vínculo analítico incluye todo aquello que corresponde a la relación con el paciente. Por un lado, la relación transferencial que nos da acceso a los vínculos tempranos que se repiten. Por otro, la receptividad para las sensaciones que recibimos producto de defensas inconscientes del paciente, como los fenómenos de identificación proyectiva, pero particularmente la posibilidad de propiciar un espacio para el establecimiento de un nuevo vínculo. Todo al interior de un espacio potencial en el sentido de Winnicott, o de campo, como lo llaman los Baranger, psicoanalistas uruguayos. En ese espacio estamos como personas totales y se desarrollará un vínculo real y virtual dentro de una estructura asimétrica. Invoca en nosotros analistas el ejercicio de la función materna entendida como la madre ambiente que promueve, facilita, tornarse un individuo, estructurar el aparato psíquico, integrarse como persona. Como lo decíamos, Winnicott lo plantea como la presencia de la madre suficientemente buena, que da continuidad a la existencia, Bion, el reverí propiciador de la alfabetización, de elementos beta, Bolas, la madre transformacional, Ancier, la construcción de una piel contenedora. Desde otras teorías nos compele a ejercer la función de divinizar el cuerpo y favorecer el desarrollo e integración de pulsiones. Como analistas, nuestro cuerpo y nuestras mentes están en juego, tanto en la recepción de mensajes, señales corporales, como en la posibilidad de recoger y elaborar nuestras propias sensaciones y emociones, algo que nos preguntaba Liuba, que nos acercan a entender lo que sucede con el paciente y poder expresarlo.
ayudar al desarrollo de lo que algunos llaman mentalización, prefiero el término de Bion de alfabetización, tanto de la lectura de nuestro cuerpo como del cuerpo del otro. Prestamos lo que sería nuestro aparato para pensar, en el sentido de reconocer y nombrar emociones para que el paciente pueda hacerlo. Ann Álvarez invoca nuestra participación, especialmente con pacientes encerrados dentro de sus cuerpos, a ejercer lo que ella llama reclamación, la necesidad de poder, a través del vínculo que comienza por la mirada, atraer a la persona o a la parte escindida de la persona al mundo relacional. La falta de expresión y la ausencia de receptividad está presente en el inicio y a lo largo de muchos procesos analíticos. Leemos signos que no son reconocidos por el paciente. Cuando queremos entender y transmitimos lo comprendido, el paciente hará algo que nos saca del lugar de la aparente comprensión. No hay lugar para la comprensión de algo que aún no puede ser recepcionado. Se necesita tiempo y constancia para evitar interpretaciones determinadas por nuestras propias transferencias y proyecciones. Se requiere de nuestra actitud empática y continente, que acoja la fragilidad y lo no desarrollado del paciente. Sabemos que el proceso de subjetivación necesita la presencia del otro diferenciado, pero esa presencia con pacientes poco o deficitariamente estructurados se tiene que construir, porque o somos una prolongación suya a manera de fusión o no existimos. Y esa construcción es difícil porque nos movemos a tientas, tratando de adivinar, golpeándonos y chocándonos por la falta de luz, porque justamente faltan las señales que provienen del paciente que nos podría orientar. Implica ubicarnos en el lugar del no saber, de la incertidumbre, del temor, y como decía un analista, también se juega la capacidad de soportar, de sobrevivir. En nuestro intento de ayudar al paciente a alfabetizar sus emociones o de reclamarlos para la vida, pasamos pues por intensos sentimientos contratransferenciales, de vacío, desconcierto e impotencia. Inclusive nuestro cuerpo también puede ser afectado ante lo que proviene, por ejemplo, de la parte destructiva de nuestros pacientes, o de situaciones que nos confunden, falsos insights, regresiones, repeticiones compulsivas que no parecen tener un aspecto restitutivo o elaborativo, ataques al encuadre, al vínculo, profundas negaciones. Enfrentar estos escenarios requiere también de vínculos que a nosotros como analistas nos ayuden a transitar por estos parajes, que nos sostengan, que permitan también alfabetizar nuestras propias emociones, vincular nuestras desconexiones. Estos son espacios de supervisión, de análisis, de lecturas, de encuentro con pares. Ofrecemos nuestro pensamiento y nuestro cuerpo para lograr los vínculos. Esta labor prepara la siguiente: la posibilidad de intercambio en la que ya no estamos solos. Hay aspectos responsivos del paciente, no solo conscientes, sino que aparecen expresiones inconscientes interpretables que nos ayudan a ubicarnos y a que el paciente se ubique. Se da la posibilidad de integrar lo escindido, carenciado o destructivo que ha tomado al cuerpo como objeto. Se posibilita la inscripción psíquica de eventos supuestamente excluidos. Recuerdo una paciente quien aparentemente no tenía memoria de su infancia a lo largo de varios años, era muy poco lo que había podido mencionar de su niñez, y me decía que no recordaba casi nada. En ella había una fuerte desconexión y expresiones corporales, tanto enfermedades psicosomáticas como de lo que he estado mencionando como el cuerpo silenciado. Mostraba un total desconocimiento de sus emociones o sentimientos, más allá de una permanente incomodidad e insatisfacción. Ni siquiera podía reconocer la cólera que el sufrimiento de su cuerpo le ocasionaba, menos aún el dolor. Luego de varios años de análisis, esto se fue transformando. Recuerdo una sesión en la que me habla de escenas infantiles con mucha vivacidad y movimiento. Su relato también es entusiasta y continúa así por varios momentos. Sorprendida, no solo por la narración de sus recuerdos, sino por el tono y la vivacidad de las situaciones narradas, se lo señalo. Y ella, también sorprendida, me dice: no, pero yo recuerdo muchas cosas. ¿Estás segura que te había dicho que no recordaba? Creo que esto es parte de los nuevos comienzos que el vínculo analítico posibilita, pero al mismo tiempo tenemos que aceptar que no siempre es posible, que estos momentos de conexión se suceden con otros en los que el camino parece desandarse.
Pienso y siento que en estos casos difíciles se juegan situaciones de vida y de destructividad, y que aparte de nuestra capacidad de soportar, es imprescindible encontrar potencialidad en el paciente, el germen de vida que mantenga la ilusión y la posibilidad de cambio. Gracias. Muchas gracias, Tere, por esta muy interesante presentación. Quisiera, como coordinador de la mesa, plantear un par de temas, ¿no?, para la discusión, primero con las panelistas y luego, ¿no?, con el público, a partir de cosas que ambas presentaciones me han suscitado, ¿no? Porque, digamos, ¿no?, en este simposio, ¿no?, el cuerpo ocupa un lugar central, ¿no? Venimos hablando del cuerpo, ¿no? En las presentaciones he escuchado el cuerpo, ¿no? Digamos, muchas veces hemos usado esa expresión. Y me preguntaba si ¿no?, usamos la expresión el cuerpo como si realmente supiéramos de qué estamos hablando, ¿no? ¿A qué nos referimos? Y Tere dijo una frase en un momento dado, habló del desarrollo, ¿no?, las concepciones psicoanalíticas acerca del desarrollo de la persona desde un cuerpo originario, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre el cuerpo y la persona? ¿Hay algo así como la persona distinta del cuerpo? Cuando Freud dice el yo es un yo corporal, ¿no? Sabemos que después de Freud, a partir de Hartmann, se distingue entre yo y self, ¿no? Probablemente tendríamos que decir mejor que el self es un self corporal, ¿no? El yo más se refiere a la instancia que media entre, ¿no?, el yo, ¿no?, la realidad del superyo. Pero hay un cuerpo originario en el bebé, pero ese bebé no tiene todavía la noción de que tiene un cuerpo. Entonces, aparentemente hay dos maneras de entender el cuerpo. Uno es el cuerpo, ese objetivo, ¿no?, el que obviamente el bebé tiene, ¿no?, que es el cuerpo del que se ocupa el médico, es el cuerpo que pusieron en diferentes posiciones cuando operaron a Liuba. Y después está aquello que en un momento dado empezamos a llamar mi cuerpo. Eso no está desde un principio, ¿no? Digamos, hay un momento en el que eso se establece, ¿no? Entonces, se podría decir que ese mi cuerpo, o la noción de cuerpo, más que algo objetivo, es un aspecto del self, ¿no? Entonces, de lo que estamos hablando acá es de ese cuerpo objetivo o de ese aspecto del self al que llamamos mi cuerpo, que soy yo, ¿no?, finalmente. ¿No? Bueno, sería un primer tema, entonces, esta relación, ¿no?, del cuerpo como cuerpo objetivo frente al cuerpo como un aspecto del self, ¿no?, la relación con lo que llamamos la persona, ¿no? Porque Liu habló de la muerte y todo el tiempo estuve pensando, digamos, ¿no?, podemos hablar de un cuerpo muerto, un cuerpo sin vida. La expresión una persona sin vida es extraña. No habría tal cosa como una persona sin vida. Un cuerpo con vida es una persona, ¿no? Y una última, ¿no?, tema para discutir. Liuba en un momento dado dijo cuando el paciente se incorpora del diván. Y sabes que a los psicoanalistas nos gusta, ¿no?, hacer juegos de palabras y pensé, ¿no?, el paciente se incorpora, ¿no?, digamos, ¿no?, de algún modo como que se pone su saco para irse, digamos, ¿no?, se levanta y se pone su cuerpo, digamos, ¿no?, como que el cuerpo no ha estado en uso, en un sentido, ¿no?, mientras estaba en el diván. Y de hecho, el diván, ¿no?, el encuadre psicoanalítico tal como lo pensó Freud, en realidad está pensado para minimizar, ¿no?, la participación del cuerpo, ¿no? Llamamos, de hecho, actuaciones aquí, situaciones donde el cuerpo participa, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué papel juega finalmente, ¿no?, este cuerpo en la terapia psicoanalítica? No sé, bueno, un par de ideas para discutir. Bueno, cuando preguntas qué pasa con el cuerpo físico, ¿no?, de un bebé,
y cómo se construye la identidad a partir de un cuerpo, digamos que muchas filósofas feministas te dirían que no hay un cuerpo sin interpretación. O sea, que ese cuerpo no está solo, está con vínculos, o sea, no es un cuerpo aislado de un contexto social, ¿no? Y creo que muchas veces cuando se habla de persona, de yo, de individualidad, se deja de lado ese contexto social en que esos cuerpos adquieren significado. Incluso para hablar de un yo, de un mí, es necesario que haya un otro, ¿no? Y una cosa interesante que estuve estudiando justamente sobre la identidad corporal es el caso de los siameses, de los gemelos siameses, que se sienten dos personas diferentes, pero comparten un cuerpo igual, y un cuerpo que experimenta los mismos espacios, las mismas interacciones. Y en los estudios que se han hecho con ellos, se consideran dos personas diferentes. Pero fíjense cómo puede haber dos personas que comparten un mismo cuerpo. Y esto es algo, no hay cuerpos que yo llamo disruptivos, que nos pueden hacer pensar sobre, digamos, supuestos con los que trabajamos. Y otra cosa que quería comentar, que no lo hemos dicho, es que no es lo mismo los cuerpos a diferentes edades, ni géneros, ¿no? Bueno, hice una investigación sobre los cuerpos en Lima, según diferentes edades. No es un public cherry, pero está acá el deseo del cuerpo. Lo que encontré, por ejemplo, es que para las chicas jóvenes, el cuerpo se siente como una pantalla. O sea, no sienten una densidad corporal porque tienen que mostrarse. Mientras los jóvenes de la misma edad empiezan a sentir su cuerpo como una densidad corporal. Y entonces te hablan de su musculatura, de que el cuerpo te permite ya no ser un niño, que el papá ya no te puede pegar porque tú eres más grande que él, ¿no? Y además empieza todo un tema hedonista con el propio cuerpo. Mientras las chicas sienten que no pueden controlar su cuerpo. Y parte de los desórdenes alimenticios suceden básicamente a esta edad, ¿no? Una chica me decía, me engordo, me adelgazo, otra decía, estoy haciendo no sé qué deporte fuerte y mi cuerpo se empieza a poner como un cuerpo demasiado musculoso, ya no sé cómo es mi cuerpo. Y cuando la gente tiene unos 30 años, empieza a pensar, sobre todo las mujeres, mi cuerpo se está aflojando, ¿no? Y los hombres más bien, a esa misma edad, en los 30, se sienten como un cuerpo gozoso y lúdico, pero que bueno, ya no puedo hacer ciertas cosas que hacía a los 20 años. Y a los 40, ¿no? Ah, ¿sigo? Ah, ya. Uy, Dios mío, ya. ¿Sigo o...? Ya. Ah, bueno, disculpen que se me fue el... Mi cuerpo está molesto. Bueno, ¿sí sigo? Ya. ¿Vas a seguir? Ah, me refería a que estamos envejeciendo ya. Yo siempre resiliente, no pienso en eso. Bueno, a los 40, ¿no? La gente empieza a sentir su cuerpo normal y se siente más contenta con su cuerpo. Es bien curioso cómo pasando el tiempo, nuestro cuerpo nos es más amigo que antes, ¿no? En los 50 se valora más la salud que el propio cuerpo, ¿no? Por lo menos que te despiertes sin que no te duela algo. En los 60 empieza un proceso interesante que es la desexualización y descarnalización del cuerpo, ¿no? Hay un proceso de, creo yo, de despedirse de ese cuerpo con el que se vivió y que se desarrolló durante los años. Y por lo menos a la gente de 70 años que entrevisté, ya no veían su cuerpo. Lo que veían era su cuerpo proyectado en los nietos, en los hijos, etcétera, ¿no? Como una especie de despedida, una preparación de despedida para despedirse del cuerpo, ¿no? Entonces, creo que es bien importante incluir esta variable de la edad y del sexo. Y bueno, no tener miedo a tener 50.
pues sí. Tengo el propio. Bueno, son tantas cosas interesantes que ha dicho Liuba, tanto como Marcos cuando presenta esta disyuntiva de si el cuerpo, se habla de un cuerpo biológico que se va desarrollando. Yo creo que sí, ¿no? O sea, por eso hablaba de la intervención de un otro, que parte de ese cuerpo inicial del bebé para un proceso que desde Winnicott es el proceso de personalización, y que es en realidad la residencia del self en el cuerpo, ¿no? O sea, es el yo mismo, como tú decías, el yo soy, se va a ir construyendo desde otras teorías, es la libidinización del cuerpo. Entonces sí, hay la intervención de un otro para que ese cuerpo biológico se convierta en psíquico. Pero pensaba que evidentemente nos vamos a encontrar... ¿Quería decir algo? Sí, porque justamente a lo que me refería yo es que parte de ese desarrollo es descubrir que tienes un cuerpo. Claro. Además, es decir, parte del proceso de personalización es descubrir que tú como persona tienes un cuerpo, ¿no? Sí, eso. claro, la conciencia del cuerpo. Claro, pero pensaba que hay, en realidad, vamos a encontrarnos con varias miradas, varias terminologías, más cuestionamientos que preguntas, y yo me quedé con de la mesa anterior con una cosa que me pareció interesantísima, que es, hay límites limpios de la identidad, que hablaban como lo masculino, o en realidad pues estamos hablando de las identidades y en todos esos conceptos de fronteras porosas, ¿no? En las cuales es parte de nuestro trabajo movernos en una cierta incertidumbre que tratamos, sea con la teoría, sea con la, digamos, la investigación o el apoyo que podemos tener, de poder sostenernos, ¿no? en esa cierta incertidumbre. Entonces, es que, por un lado hay la necesidad de tener conceptos claros, que nos, de alguna manera nos guíen, nos ubiquen, que estén más o menos delimitados, pero encontramos pues que tanto la clínica y la relación con la teoría es una relación que no es unívoca y que tampoco los conceptos lo terminan siendo, y entonces, claro, necesitamos una cierta rigurosidad, pero como hablaba Green sobre los orígenes, creo que no podemos llegar a entender los orígenes, ¿no? Muy bien, damos la palabra al público, quienes quieran intervenir, preguntar. Tenemos 15 minutos, ¿no? Más o menos, ¿no? Que calculamos el tiempo de las intervenciones, ¿no? Buenas tardes, mi nombre es Felipe Pardo. Muy interesante en ambas presentaciones. El cuerpo siempre nos sensibiliza un poco, ¿no? Yo tenía una pregunta que incluía a ambas expositoras. Por un lado, me preguntaba si es que todo mensaje del cuerpo es susceptible o necesario de ser alfabetizado, ¿no? O es que hay remanentes o elementos del cuerpo que no, que a lo mejor no van a atravesar por ese camino, ¿no? Y lo segundo era vinculado un poco este video que presenta, muy sugerente, y sobre una escena muy específica. No sé si se percataron el momento en que el protagonista, ya maquillado, se mira al espejo y se asombra, ¿no? De lo contrario de lo que nosotros nos asombramos, que es verlo con los tatuajes, ¿no? Él se asombra de ver su cuerpo sin tatuajes, ¿no? Y pensando en eso, me preguntaba si es que el lenguaje corporal, cuando el cuerpo habla, es un lenguaje mucho más específico y singular, o es un lenguaje mucho más universal a la hora de vincularse. Gracias por todas las exposiciones. Cuando Liuba, que se dice, habló, me ocurrieron dos cosas. Una, de la relación de cultura y comunidad con, dentro de los consultorios de cada país, de cada cultura. Cuando dice que el analista tocó al paciente, esto es latino. El mundo anglosaxón no existe.
nosotros somos vistos como actuando, esa es una actuación. Cuando descubrieron que los brasileños ainda dão uns besitos nos pacientes, quase nos cortaram a cabeça. Então, isto é muito importante dentro de uma sala de análise, que é todo o nosso tema, deste toque. Quando invitei Marcelo Vinhar, que vai falar no simpósio de São Paulo, a primeira uruguaio, Marcelo Vinhar, a primeira coisa que lhe ocorreu que quando estava no exílio em Paris, quando atendia os anglo-saxones, se colocava a mão para se despedir, que eles se assustavam. Então, esse é o primeiro ponto que parávamos. E segundo que me veio, todos devem conhecer, a artista performática Marina Abramovic. Isso teve uma exposição agora em São Paulo, de todo o seu percurso. E os primeiros, e há comentário de Marina Abramovic, e agora só quer fazer, estão me compreendendo? Sim, se me compreendem? A performance de longa duração, de 7 horas. As curtitas não querem mais 7 a 30 horas, aquelas longas porque assim reconhece uma transformação. E o percurso de Marina Abramovic, em peso, sabemos, como se descabelava, se machucava, muito movimento com o corpo e cada vez mais o silêncio para chegar a esse sujeito no final, uma abstração do sujeito psíquico. E eu trabalho com o corpo o tempo todo. Eu penso que isso nos ajuda sim, para pensar o que nesse processo, porque penso que dentro, Marcos, de um consultório no divã, pouca interferência dos atos, pode ser algo que se corte el sonhar, pero pode ser, se trabalhamos de uma forma que deixa livre sonhar, uma forma de diminuir as interferências e destacar o corpo. O corpo no divã, o corpo do analista, se passam muitas coisas. Né? É isto que me fez pensar. Gracias. 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 Me ha parecido sumamente interesante lo que han dicho las dos, pero me he quedado colgada del video que mostró Luiva, porque se me han ocurrido algunas cosas. Lo que me parecía más llamativo es que el maquillaje se llama cover, que quiere decir cubrir. Pero este chico había comenzado por cubrir su cuerpo de tatuajes de tal manera que ya no había manera de saber cómo era. Y al cubrirlo de maquillaje, en verdad nos damos cuenta de cómo era en verdad, cómo era antes de haberse cubierto de tatuajes. Entonces yo pensaba que cuando se cubre, se cover, se recover, en dos sentidos. Se vuelve a cubrir, pero se recupera, ¿no? Y Friné me hace la asociación con el análisis per vía de Porre y per vía de Levare. No sé si Liuba sabe esto, pero la idea de la vía de Levare es la del arqueólogo, la de levantar y levantar y levantar capas y ver lo que hay abajo. Y per vía de Porre es la de poner encima cuando no hay. Y entonces este video me da la idea de que a veces cuando no se puede ver, hay que poner encima algo para poder ver, ¿no? Me parece pero fascinante. Bien angustioso, ¿eh? Lo vi, pero bien interesante. Lucho, ¿sí? Gracias, muy interesante la disertación de ustedes. Yo soy Víctor Valdivia, psiquiatra. Me gustaría que pudiera enriquecer con su comentario si el niño que concibe su cuerpo y también como una unidad la madre, no es ese proceso de separación, es un duelo de la pérdida de ese cuerpo que viene a ser la madre. Luego, más tarde el niño puede expresar también a través de su cuerpo, como por ejemplo la enuresis nocturna, ¿no es cierto?, o la pérdida de heces, la encopresis. Más tarde, de jóvenes, se cortan el cuerpo, se hacen heridas, intentan, ¿no?, también de expresar algo
que puedan tener, ¿no?, en su mundo psíquico a través del cuerpo, mayores, más grandes, con infartos del miocardio, el duelo cuando una mujer le hacen histerectomía, o en los varones una castración por una enfermedad neoplásica, y entran en profundas depresiones, ¿no? Tal vez, ¿cómo pueden interpretar ustedes esa patología, ¿no? Gracias. Lucho y Eduardo. Bueno, me han parecido bien interesante las exposiciones de nuestras invitadas. Tenía algunos comentarios para Liuba y también para Teresa, ¿no? Más que nada aclaraciones, porque estoy de acuerdo con lo fundamental. Me parece que más bien ilustran, ¿no?, los fenómenos, lo que nos han explicado tan claramente, ¿no? Yo estaba pensando, a mí me ha hecho recordar lo que Liuba nos ha expuesto en relación a la cercanía y la distancia que se da, o cómo se daría, diríamos, en una relación que es íntima. Creo que la psicoterapia psicoanalítica y el psicoanálisis son relaciones íntimas, ¿no?, en donde hay una cierta cercanía, pertenecen a lo privado, por un lado, no a lo público, están ubicados dentro de un contexto más o menos cerrado, hay determinado tipo de comportamientos que son los que el paciente espera hacer y el analista espera que haga el paciente, desde el saludo, desde cómo entra, hasta el que se eche en el diván, ¿no es cierto? Ya echarse en el diván es una cosa que es sumamente privada, porque eso no se da en las relaciones interpersonales en lo público. A mí me hacía recordar una vieja teoría, quizá Liuba nos pueda, quizá la recuerde, que era hecha por un autor cuyo nombre era Hall, se apellidaba Hall, no me acuerdo el nombre exactamente, pero la teoría se llamaba la proxémica. Y la proxémica era justamente el análisis que hacía este hombre, este investigador, acerca de cómo las distancias entre los seres humanos influían sobre el tipo de lenguaje que se utilizaba. Evidentemente, para un espacio público uno no utiliza el lenguaje íntimo, y para el lenguaje íntimo no utiliza el lenguaje que utiliza para lo público, ¿no? Quizá la parte más amorosa, más afectuosa, más personal en términos de dificultades que uno quiere tener confidencia con otro y contárselas, habla de un lenguaje obviamente privado y por lo tanto de un tipo de verbos, de adjetivos, etcétera, que son, ¿no?, los peculiares de eso. Creo que el principal lenguaje privado, y aquí menciono un poco cómo se va a dar esa transformación que va desde la relación de la madre y fundamentalmente desde el cuerpo en contacto con otro cuerpo, que es quizá el arquetipo de la intimidad, la relación de la madre con el hijo, cómo se va a extender hacia afuera, al punto tal que en la relación amorosa es muy frecuente que los amantes hablen en un idioma muy parecido al que tiene la madre con el hijo cuando lo arrulla, cuando le dice cosas, etc., ¿no? El cuchi-cuchi, digamos, no es patrimonio de la madre, sino también de los amantes. A eso se le llamaba dimensión oculta, pero es una dimensión que aparece en determinados momentos de la vida. Creo que uno de los escenarios donde aparece más claramente es en el análisis, a mi modo de ver. Hay otro aspecto que me interesaba también bastante, y es que ese paso de lo privado a lo público no es un golpe, no es un paso de golpe, es una cosa que se va poco a poco desarrollando. Olañé lo llamaría el contrato narcisista. El niño tiene un lugar y se le prepara para ese lugar social y culturalmente, y al mismo tiempo se le va a exigir que él cumpla con una serie de requisitos que tienen que ver con esas, digamos, ese imaginario cultural. Claro que puede pasar por encima de él también, pero eso creo que es bien importante tomarlo en cuenta, ¿no?
creo que los seres humanos tenemos como característica quedar marcados un poco por esa cuestión pictogramática, esa cuestión de sello que queda de la relación con la madre. No es que estemos condicionados, por utilizar un término que no es grato al psicoanálisis, a tener vínculo con la madre en todo lo que vemos, pero sí hay una tendencia a reproducirla, porque es el gran modelo de relación, afectivo, sexual, etc., ¿no? Entonces, imposible prescindir de eso. Cuando nosotros hablamos, como decía Teresa, acerca del autismo, por ejemplo, efectivamente una de las grandes teorías acerca del autismo es la madre deprimida. Y eso coincide con, además, la teoría de Green de la madre muerta, ¿no es cierto? Que también es la madre deprimida. Muerta porque está psíquicamente muerta, pero no físicamente muerta, ¿no? Esto nos puede llevar, digamos, a pensar que nosotros repetimos, por eso de la compulsión a repetir muchas cosas, pero no las repetimos absolutamente. Hay una necesidad de dar sentido, como decía Castoriadis, que nos lleva precisamente a reformular lo que aprendimos y lo que nos condiciona, inclusive luchar contra nosotros mismos, para poder generar algo nuevo. Creo que en la creatividad esto se ve con claridad y se ve además en las determinaciones culturales, ¿no? Eso era todo, querida. Gracias, Lucho. Por último, Eduardo. Gracias. Las expositoras y la intervención de Lucho en realidad me provocaría ni intervenir porque ha dejado todo en un clima muy afectivo y mi intervención iba en otro lado, en otro sentido. No, digamos, ya que estamos hablando de cuerpo y de mente, quizá puedo hablar entonces de este otro lado complementario, ¿no? Que era más bien teórico, pero la dificultad que tenemos para pensar cuerpo y mente integrados, ¿no? No es que el niño descubre que tiene un cuerpo, el niño descubre que es un cuerpo, ¿no? No es que nuestra psique y nuestro cuerpo están separados, claro, funcionalmente pueden estar, pero somos una unidad psicosomática, no es que una cosa sea la mente y otra el cerebro. Existe un único órgano, es el cerebro-mente, o la mente-cerebro. Lo que pasa es que no podemos pensar en esos términos normalmente, ¿no? Tenemos que dividir para pensar. Con la mente y el cerebro se ve bien, ¿no? El cerebro se puede observar, se puede pesar. El zombie, impresionante verle las circunvoluciones cerebrales a este muchacho del video, ¿no? Un cerebro se puede ver así. Pero si el cerebro se puede ver así, ¿cómo se ve la mente? Para ver la mente hay que cerrar los ojos y mirar hacia adentro. Estamos viendo el mismo órgano, pero desde otro aspecto. Esto es lo que se llama monismo de aspecto dual. Y en un trabajo analítico, lo que hacemos es igual, cerrar o abrir los ojos, estar en contacto con nuestro cuerpo como analistas y estar en contacto con las modificaciones que ocurren en nuestro cerebro-mente o nuestro psiquesoma en el vínculo con el paciente que está a su vez vinculado con su psiquesoma y en la interacción. Entonces, hablar de todos estos niveles no es fácil, ¿no? Frecuentemente nos deslizamos hacia el pensamiento dicotómico, naturalmente, ¿no? Por eso la mesa que ustedes han presentado es como un ejercicio nuevamente de esforzarnos a mantener esto un momento en psiquesoma, en mente-cerebro y después, bueno, se diluye nuevamente, ¿no? Buenos días, buenos días. Yo quería partir de algo que es diferente de lo que estamos pensando acá en este momento, ¿no? Quería partir de, antes que mente, hemos sido cuerpo, ¿no? En la carrera evolutiva, hablando de millones de años, ¿no? Colgarme de lo que decía Freud, ¿no? El hijo es el padre del adulto. Yo diría, el cuerpo es el padre de la mente, ¿no? Entonces, partiendo de eso, en la carrera evolutiva, no sé si hay un antropólogo por acá,
la mente, que como la conocemos ahora, el ser humano, parte de una médula espinal primaria de hace 500 millones de años, que era la picaya, ¿no? Entonces, esa picaya ha sobrevivido y por eso estamos acá. Y tenía un grado de inteligencia, sobrevivió, ¿no es cierto? Entonces, si partimos de eso, si el cuerpo tiene, en toda la evolución de la carrera evolutiva, tiene cierta inteligencia, ¿por qué negársela, no? O sea, nosotros tenemos una mente, producto de un cuerpo, entonces el cuerpo tiene cierta inteligencia, ¿no? Y si fuera así, en la decisión de la conciencia, esto que voy a decir va a parecer pues una locura, ¿no? ¿Por qué no podemos pensar también que si el cuerpo tiene cierta grado de inteligencia, es el que le niega a la mente, ¿sabes qué? En este momento cierro comunicación contigo, que eres mente porque me estás haciendo daño, porque estás somatizando, y me duele, así que cierro contacto contigo y se acabó, ¿no? Y por otro lado, ¿esto qué querría decir? Que en una consulta psicoanalítica, por ejemplo, como hacía Winnicott, ¿no? Que lo he escuchado, trataba a los pacientes no con la palabra, ¿no? Sino con el tacto, ¿no es cierto? Entonces había una comunicación no por la palabra, sino con el lenguaje no verbal, ¿no? Y si fuera así, esta comunicación no verbal era la que comunicaba después y abría las puertas para que fluyera esta comunicación entre mente y cuerpo, ¿no? Okay. Muchas gracias. Entonces doy la palabra a Liuba primero y a Tere después para cerrarla. Voy a ser breve. Es interesante darnos cuenta que el nombre que adopta este joven es Zombie Boy, y los zombies son los muertos vivientes, ¿no? Los que salen en las noches, pero que de alguna manera dejan sus cuerpos, ¿no? Y que incorporan otros cuerpos. Y hay toda una movida juvenil para salir a las calles como zombies, ¿no? Habría que ver por qué lo están haciendo. Es como un muerto viviente. Otra cosa también interesante que han mencionado es que el cuerpo de antes de tatuarse, no es el mismo cuerpo que el cuerpo maquillado, ¿no? No es una vuelta a lo mismo. Ese cuerpo maquillado no es el cuerpo primigenio, ¿no? Es un tercer cuerpo, ¿no? Otra cosa importante es este dilema cartesiano mente-cuerpo. Los antropólogos y los sociólogos nos hemos peleado un montón, tomando incluso como referencia a grupos originarios en diferentes partes del mundo para analizar esto. Y la conclusión a la que hemos llegado es esta cuerpo-mente, mente-cuerpo, ¿no? Es decir, que el sujeto lo estamos viendo más allá de una visión cartesiana, ¿no? Y eso es bien importante tomar en cuenta porque seguimos pensando en esta dicotomía cuando en realidad deberíamos empezar a ver al sujeto más allá de esa dicotomía, porque eso es algo en realidad histórico, didáctico, etc. Finalmente, evidentemente que cada cultura impone las distancias corporales, ¿no? Hay culturas donde uno se acerca más o menos, e incluso el lenguaje que se utiliza, y eso es bien importante. También preguntaban si hay universales culturales, por ejemplo, respecto a cómo nos movemos en el espacio psicoanalítico, etc. Y en verdad no lo hay. Los universales culturales son muy pocos. Por último, cuando se habla del cuerpo, y esto es lo que hemos descubierto los científicos sociales, es que hay que mirar a los cuerpos en contexto. Más allá incluso del espacio analítico, ¿no? Porque los cuerpos, como mencionabas, son 30 horas de moverse de esta performance, ¿no? Pero en realidad yo creo que lo que falta muchas veces es entender que el cuerpo performa permanentemente y hay que tratar de entender esas diferencias performativas entre el cuerpo
en el consultorio y el cuerpo fuera de él, ¿no? Porque no hay cuerpo que no esté en un espacio. Y esos espacios, esos settings tienen una importancia bastante relevante. Con respecto a si todo es susceptible de ser alfabetizado, no todo es susceptible y necesario, probablemente tampoco, digamos, deben haber expresiones que reflejan estos elementos beta, desconectados, que pueden expresarse pues en situaciones como el arte, digamos, ¿no? Es decir, no necesariamente a través de la palabra, pero es esto, lo que hablamos de alfabetizar es como un reconocimiento de las emociones, ¿no? En cuanto a que el lenguaje corporal es general o individual, creo que tiene ambas cosas, ¿no? De algunas cosas generales, pero particularmente hay algo individual, y lo interesante es que no es solamente individual lo mismo en cada individuo, sino en el proceso analítico vamos a tener diferentes momentos donde puede haber un lenguaje individual que además tiene otras connotaciones, ¿no? O sea, no es unívoco tampoco. Pensé en esto del cuerpo y el maquillaje porque llega a aparecer como que ese cuerpo está reflejando lo de adentro, pero en realidad es una fantasía, ¿no? O sea, no hay forma de que esos dibujos, etcétera, realmente hayan hecho que el cuerpo se haya salido afuera, ¿no? Es un grito, digamos, también, ¿no? Me parece a mí. En cuanto a lo que preguntaba sobre la separación y el duelo, sí, el niño desde pequeño entra en un proceso de separación, individuación, y eso implica duelos que son muchos duelos a lo largo de la vida, y que todos estos procesos que van hacia la depresión y los grados de depresión también van a implicar cómo han sido esos duelos, si han podido hacerse, si no han podido hacerse, cómo ha sido el vínculo que posibilite o no una separación. Algunos dicen que, por ejemplo, pues cuando se separan, no solamente se separa un individuo de otro, sino que de repente el individuo se lleva parte de la persona. Entonces, esos duelos son mucho más difíciles de procesar. En relación a los prototipos de intimidad que se refería Lucho, creo que es, sí, el vínculo maternal, pero que evidentemente, tanto por la cultura como por la mujer misma, no solo es la madre, ¿no? Es, como alguien se mencionaba, es la madre, es el padre, es el entorno, ¿no? Y me pareció también interesante que ese proceso de repetición, que lo notamos en el análisis, es justamente lo que Castoriadis puede estar de repente resaltando como la reformulación, ¿no? La posibilidad de algo nuevo, digamos. Y en cuanto a la desconexión mente-cuerpo, sí, yo creo que hay momentos en que puede haber estas desconexiones que nos explican a veces los fenómenos con los cuales trabajamos, ¿no? O sea, ¿por qué hay una desconexión que tendría que existir como desde la base, ¿no? Este psiquesoma integrado? ¿Por qué se desconecta? ¿Es una defensa? ¿Es una situación de no haber podido desarrollar algunos lados de la personalidad? Entonces, bueno, queda como interrogantes, creo que no tenemos una respuesta, ¿no? Y me quedaría en eso, porque nos quedan más interrogantes que respuestas, ¿no? Me pareció muy interesante, ¿no? Un punto señalado por Eduardo, que creo que ha estado, ¿no? En todas las intervenciones, y es pues de la unidad, ¿no? Psiquesoma o mente-cerebro. Y efectivamente es verdad, ¿no? Tenemos, el lenguaje tiende a hacernos disociar. Y si digo ahorita a disociar mente y cuerpo, caigo en la misma trampa del lenguaje, porque uso las dos palabras que llevan a disociar, ¿no? Es el propio discurso sobre mente y cuerpo es disociador, ¿no? Y tal vez lo que aprendemos de niño es eso. Digamos, en nuestra cultura, o en la cultura occidental, digamos, ¿no? Aprendemos que tenemos un cuerpo, cuando, ¿no? Como dijo Eduardo, lo que tenemos que descubrir es que somos un cuerpo, ¿no? Ok, gracias. Entonces les aviso.